Muy buenos días, bienvenidos un día más a nuestra situación intradía, a nuestro gran programa de trading creado para los traders y por los traders. Hoy vamos a analizar nuestro valor tecnológico Nokia, mercado finlandés, en gráfico diario. Tiene una estructura simétrica de triángulo, nos puede ir al alza o a la baja, ahora mismo estamos en zona neutra, por tanto lo que vamos a proponer es esperar a una ruptura al alza o a la baja del mismo. Ahora lo veremos en el gráfico, pero primeramente vamos a hablar un poco de fundamentales que hoy han provenido por parte de Asia, máximos históricos en las bolsas asiáticas. Parece ser que tenemos un abismo de esperanza y sentimiento positivo en el día de hoy. Ayer tuvimos comentarios por parte del presidente de la mayor gestora de fondos de renta fija, Bill Gross, indicando que el mercado podría descontar en el próximo mes una posible QE3 o relajación ayuda cuantitativa número 3 por parte de la Fed americana. Sin embargo, a primera hora de la mañana hemos visto publicado en la CNBC como el presidente de San Luis, James Bullard, y componente del comité abierto de la Reserva Federal, indicaba que descartaba esta opción por los problemas que podía crear con respecto a la situación americana, respecto al incremento de materias primas y, por tanto, a la disminución de poder adquisitivo. Además, recordemos que la inflación, la revisión en el mes de febrero fue de un 2,9%. Si efectivamente podemos estar descontando en una QE3, desde luego las bolsas se inflarían. Esto haría que las commodities o materias primas, pues en este caso también, pudieran tener efectos al alza. Y, por tanto, lo que podríamos tener es una espiral inflacionista que podría hacer frenar el consumo o el poder adquisitivo del ciudadano en la economía real. También, en este caso, hay que vigilar, o decía Bullard que había que vigilar, desde luego, el incremento de precios al consumo. Había golpeado fuertemente en la última revisión, un 0,4%, publicado por el Departamento del Gobierno, indicando que, que era una situación algo más preocupante. También comentaban precisamente que las rentabilidades del bono o del bono de los treasuries a 10 años estaban golpeando fuertemente, y esto no interesaba a la economía americana, a pesar de ser el activo más líquido. Por tanto, también muy bond vigilant, como dicen en Estados Unidos, o muy vigilantes de lo que puede llegar a pasar sobre ese repunte de las rentabilidades. Aparte de eso, aparte de mencionar todo esto que os he comentado, si nos trasladamos a Europa, hoy esperamos una apertura alcista en base quizás a los datos que se publicaron ayer, especialmente los publicados por una de las personas que puede llegar a mover el mercado, que es el señor Bill Gross. Y a primera hora hemos visto como los spreads bets del IBEX auguraban una apertura alcista del 0,65%, el Eurostock 50 un 0,59%, DAX 0,67%, FTSE 0,38%, CAC 0,51% y MIPTEL 0,64. Además, incluso ayer también Bernanke, importantísimo, comentó que debido a las revisiones últimas de la tasa de desempleo, que venían precisamente por encima de la media de las 4 últimas publicaciones y siendo positivas, podría incluso llegar a impulsar una QE3 para, definir el crecimiento sostenido y para poder ayudar a la economía. Insisto que hay mucha discrepancia en la Fed. Ya sabemos que las votaciones del fondo del Comité Abierto de la Reserva Federal generalmente suele haber representantes de la Fed que están a favor de estrategias de tipos de interés al alza, y otros que están en precisamente posiciones contrarias, tipos de interés a la baja. Por tanto, hay mucha discrepancia y siempre las votaciones suelen estar muy equilibradas. Unos están a favor de que los tipos de interés sean altos, estrategias hawkish, o a favor de que los tipos de interés sean bajos, como se viene llamando dovish. Bueno, aparte de todo esto mencionado, no me voy a entretener mucho más. Vamos a pasar al valor Nokia. Nokia tenemos en fundamentales una noticia importante, y es que tanto Nokia como Microsoft han invertido 18 millones de euros en impulsar el ecosistema Windows Phone.
noticia positiva que creemos que puede llegar a ser buena para la compañía en el medio y largo plazo. Entonces ahora vamos a pasar a ver la estructura gráfica del valor en nuestro gráfico, y como podemos observar, tenemos, y como ya he dicho anteriormente, vamos a verlo en pantalla completa para que lo podáis ver mejor, pues ahora mismo tenemos básicamente un triángulo casi simétrico. Fijaros que ha tocado con bastante solidez todas las partes superiores del canal, por tanto ha funcionado bien como zona de rebote para introducir posiciones en short. A la baja sucede lo mismo, la fiabilidad es menor dado que ha tocado menos veces en el prácticamente desde agosto hasta ahora ha tocado solamente 2 veces. En el caso de la parte superior, por tanto, la fiabilidad es mayor para introducir posiciones bajistas. Es desde mayo hasta ahora ha tocado 1, 2, 3, 4 veces. Por tanto, ya podemos decir que es una tendencia, digamos que es una línea de tendencia bastante interesante. Por tanto, ahora mismo, fijaros la cotización, estamos en zona neutra, nos tendríamos que esperar a rebotes o al alza o a la baja. Mucho cuidado con las zonas de ruptura, insisto y siempre digo que en gráficos diarios es muy importante tener 2 criterios para confirmar que es una zona de ruptura. El primero de ellos sería la ruptura de un mínimo de un 3% sobre el volumen que consideremos, sobre el precio de cotización que consideremos como ruptura. Si nosotros, por ejemplo, consideramos que 3,98 es la parte superior del canal, tendríamos que esperar al menos a que llegue a romper el 3% de 3,98 para introducir posiciones de compra. Nos indicaría que el mercado se puede ir hacia arriba. Y viceversa a la baja. También otro indicador para ver si efectivamente es una ruptura es que por ejemplo, si estamos en la parte superior del triángulo, es que las 2 siguientes velas en gráfico diario cierren por encima de esta línea. Entonces nos podría llegar a indicar que efectivamente también estaríamos ante una ruptura. En caso contrario y viceversa, también lo haríamos, lo supondríamos con el caso de que estemos en la zona baja del canal y que efectivamente las 2 velas siguientes diarias puedan cerrar por debajo de esta línea que tenemos aquí dibujada abajo, ¿vale? Son 2 interpretaciones que están, desde luego, consensuadas por parte del análisis técnico, por parte de la Biblia del análisis técnico, que es el libro de Murphy, y que pues, pueden ayudar a mejorar un poco vuestras interpretaciones de mercado. Bueno, pues esto es todo. Gráfico en diario sobre Nokia. Vamos a esperar si efectivamente llega a la parte al alza del canal o en su defecto se queda en la parte baja del canal. Vamos a pasar de todas formas a nuestro chat, vamos a ver preguntas, dudas que podéis tener o consultas sobre el gráfico, sobre la situación de mercado. De momento parece que no hay dudas ni consultas, me imagino que la gente como siempre estará pendiente de lo que pueda suceder con los mercados. Bueno, me pregunta Mario, dice, como especialista en el SP500, ¿cómo va el selectivo? Bueno, el selectivo, en principio, este año, desde luego, yo creo que va a llegar a la cota de al menos 1.480, al menos. Ahora bien, si efectivamente descontamos la QE3 y se da finalmente la QE3, ya ha dicho Bernanke, además es que lo curioso es que ha cambiado su criterio de actuación, pues es posible que efectivamente lo veamos bastante más lejos de 1.480. Siendo cautos, la primera estrategia a finales de año, desde luego, va a llegar a 1.480. Ahora bien, hay un problema, y es que el mercado descuenta que entre mediados y primeros del año 2013 se puedan modificar los tipos de interés. Ya sabéis que para la renta variable la modificación de tipos de interés al alza no es demasiado buena para la evolución de la renta variable, por tanto, ahí podría corregir un poco, pero en principio yo creo que va a tener mucho más peso en el corto plazo la posibilidad de que se pueda descontar a una QE3. Si esto dependerá mucho, obviamente, de la votación, no solamente depende de Bernanke, las decisiones de política monetaria se llevan a cabo en el Comité Abierto de la Reserva Federal, donde hay 11 integrantes y, obviamente, generalmente suele tener 4 apoyos seguros Bernanke, pero bueno, el resto también deciden, con lo cual, pero sí que veo, además una revisión por parte de Goldman Sachs. Goldman Sachs lleva
muchos años sin equivocarse y es el que manda. Con lo cual no es algo que yo tampoco pueda decir, sino que también lo están diciendo las grandes entidades como Goldman Sachs. ¿Alguna otra pregunta, consulta, Mario? Bueno, puedo imaginar que lo que me dices es que utilizas el Heiken Hashi. Heiken Hashi es un indicador de técnicas orientales, prácticamente, si no recuerdo mal, lleva o se creó hace más de 150 años. Bueno, es un indicador no demasiado fiable en el corto plazo, ¿vale? En el medio y largo plazo te puede ayudar en tus interpretaciones. De hecho, por ejemplo, vamos a introducirlo aquí para que lo podáis ver. Que la plataforma además nos lo muestra. Un instante y lo vemos más detenidamente. Sí, aquí lo tengo. Vale, pues las vamos a definir. Aquí se ve un poco mal, vamos a definirlo un poco mejor los parámetros. El color 2 le vamos a cambiar. Lo vamos a poner, por ejemplo, en verde. Y el color 3 también. Vale, para que os hagáis una idea, ahora sí, un poquito mejor. Define las tendencias, ¿vale? Cuando obviamente la vela se nos pone en rojo, nos puede estar indicando posiblemente un cambio de tendencia a la baja. ¿Qué pasa? Que para mí hay un problema. Tú ten en cuenta que cuando se mueve la cotización va modificando el color, con lo cual es un peligro porque puede estar cambiando constantemente de color y entonces tomas una decisión de inversión totalmente incorrecta. Ahora bien, en gráfico semanal sí que es cierto que capta tendencias más fácilmente y nos puede ayudar más en nuestro análisis o nuestra interpretación, ¿vale? Perdonad que tenemos que cambiar los parámetros también, que no los hemos cambiado. Bueno, aquí en este caso sí que coge tendencias mucho más elevadas y más grandes. Por tanto, en gráfico semanal sí que puede ser un indicador que pueda llegar a funcionar, dentro de que tampoco, obviamente, os quiero vender algo que no es la Biblia del análisis técnico, ni mucho menos. Es un indicador que puede llegar a funcionar siempre y cuando lo sepas manejar, ver en qué horizonte temporal y también ver qué defectos tiene para intentarlo mejorar. Es un indicador, digamos, que a mí no me llama demasiado la atención porque ya lo estuve analizando hace mucho tiempo, al igual que el parabólico Sharp. En momentos de volatilidad pues se mueve bastante. Dices utilizando el cruce de medias, pero siempre entras tarde. Claro, efectivamente, porque el cruce de medias de una corta con una larga siempre te va a dar el cruce algo más tarde. Y además, ten en cuenta que al ser seguidora la media, al ser seguidora de precios, muchas veces en el gráfico en sí, si nos vamos al gráfico, no te da, por ejemplo, si nos metemos una media móvil, vamos a suponer de 50, simple y aplicada al cierre, no te va a dar exactamente cuando te da a lo mejor una posible, por el cambio de pendiente, te da una posible, venta, ¿vale? No te la va a dar exactamente en ese nivel, sino te la da donde está la cotización, y con lo cual el cruce de medias, no en el caso solamente una media, porque esto es diferente, pero sí que en el cruce de medias te va a dar la señal muy tarde, ¿vale? No es algo que aconseje ni mucho menos utilizar cruces de medias, pero sin embargo, y yo lo he dicho muchas veces aquí en trading, me gusta mucho solamente trabajar con una única media, que obviamente pues entre nosotros tampoco voy a revelar porque para eso también llevo mucho tiempo trabajando en ella y bueno, simplemente lo dejo ahí. Bueno, eso es todo en el día de hoy. Gracias por vuestra atención, gracias Mario por seguirnos y nada, os deseo un buen trading y un buen día. Vamos a ver si nuestra estrategia funciona en el caso de Nokia.